Seguimos con más información y ahora vamos a analizar el gasto primario para el mes de enero y su sustentabilidad, justamente qué proyecciones se hacen en relación a esto después del pago de la deuda y también para todo este año. Está con nosotros José Castillo, economista especialista en deuda, que nos trae el desarrollo de este tema. José, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, bueno, empecemos por el gasto primario para el mes de enero. ¿Qué nos muestran los números? Bueno, en enero, como lo sostuvo muy enfáticamente el presidente Milei y el ministro Caputo, se dio ese dato, digámoslo así, novedoso históricamente, de un superávit, incluyendo el gasto financiero, ¿no? O sea, estos 500.000 millones de pesos, el gasto primario, el superávit primario había dado 2 millones de pesos, y le bajamos los pagos de deuda, queda 500.000 millones de pesos de superávit primario, que era algo novedoso. Claro, a ver, esto es el producto de, como lo dice el propio presidente, del plan motosierra y licuadora, ¿no? Esto fue Ujú. pisando jubilaciones a niveles de indigencia, llevando prácticamente a cero las transferencias a las provincias y también llevando a cero las transferencias del Estado Nacional a energía, a Camesa, ¿no? Que recordemos, Camesa es quien le paga a las empresas de producción de energía. Claro. Esto había generado, si el gobierno dijo, esto es espectacular, nadie nunca bajó 5 puntos el gasto, bla, bla, bla. Era la expresión terrorífica, sin duda, del ajuste. Ahora, ¿cuál es la discusión? Muchos dijeron, esto es insustentable, esto es imposible de sostener, desde dos puntos de vista. Por un lado, inclusive lo llegó a decir la propia número 2 del Fondo Monetario, Guita Copiná, cuando vino a la Argentina, esto es insustentable socialmente. A ver, ¿se puede seguir eh, aplastando así el gasto jubilatorio, salario, gasto público en general, transferencia a provincias? Esto no se sostiene ni política ni socialmente. Sobre esto se discutió mucho y yo creo que evidentemente es un gran tema, Ujú. pero empezó a aparecer ahora que se empiezan todavía en forma muy informal a conocer los datos de febrero, porque Sí, terminó febrero, es si es sustentable ya contablemente. O sea, claro. ¿qué pasa con los números de febrero? ¿Vuelve febrero a tener un superávit similar al de enero? Y todos los números te dicen que no. Ujú. Todo te dice, ¿no? Inclusive algún medio expresó que una especie de peleita ahí entre Javier Milei y el ministro Caputo. ¿Por qué? Porque los ingresos de febrero estarían cayendo 745.000 millones de pesos con respecto a enero. Repetinos Claro, el número, José, es demasiado representativo 745.000. de un ajuste absoluto en todas las áreas, digamos. Claro, aquí estamos, pará, estoy hablándote de ingresos, de Ah, ingresos. Cayeron los ingresos, 745.000, ahora vamos a los gastos, ¿no? Cayeron los ingresos, 745.000 millones. ¿Por qué? Porque el ajuste no es gratis. Si cae la actividad, cae la recaudación impositiva. bueno, por eso es lo que te digo, es una muestra más de esta recesión que venimos analizando juntos. Es, por Ahora ejemplo, podemos lo que decir dijo que el gobernador de La Rioja diciendo no solamente por la reducción de fondos de coparticipación, sino porque estamos recaudando menos, que no podemos hacer frente al compromiso en relación a nuestra deuda. exacto, Rocío. Ahora este número incluso está un poquito disfrazado, porque podría ser peor si no fuera que todavía sigue siendo el gran factor de recaudación y cada vez más el impuesto país. Que recordemos, el impuesto país no depende de la actividad. El impuesto país aumenta. Primero, el impuesto país tiene el paquetón de 30% sobre toda la Ujú, compra de deuda. ujú. Pero aparte, el gobierno lo había aumentado en diciembre del 7 al 17% en las compras. Con lo cual, hubo un impuestazo sobre el impuesto país. El impuesto país ya está recaudando el 7% del total de la recaudación, ¿no? Se está transformando en un paquetón. Sí, Este es el tema, porque vos fijate que si mañana, como dice el gobierno, lo apunta saca, a cerrar claro. la brecha, a que desaparezca, digo,
si vos vas a una liberalización cambiaria, a cerrar la brecha, a hacer desaparecer el cepo, por definición te desaparece el impuesto país. Estamos prácticamente ahí, una cosa te lleva a la otra, con Ujú, lo cual la recaudación se cae más. Y el segundo tema es que objetivamente, a pesar de que el gobierno sigue pisando en forma terrorífica todo el gasto social, las transferencias del mes de febrero naturalmente fueron mayores que las de enero, porque enero es un mes que estacionalmente tiene una menor cantidad de gasto, o sea, más allá de todo lo que pisaron. ujú. ¿Cuánto es esa diferencia? Los 900.000 millones de pesos. O sea, febrero no da superávit financiero y hay muchas dudas, incluso que dé superávit primario, Bueno, ¿no? desde el Esto gobierno dicen que igual con una buena recaudación lo iban a poder sostener, pero en los números, José, la cuestión es no, otra. digo, vamos a lo concreto, o sea, Claro. demos un paso atrás. Toda la discusión con las provincias, ¿es sostenible transferencias a cero? Porque son a cero, ¿no? Incluso en gastos que eh, están devengados, porque son objetivamente dependen de cuestiones legales y que el gobierno simplemente ha obtenido superávit en base caja, o sea, está devengado, te lo Ujú. debo, no te lo pago. Es como que yo diga, me sobró plata en enero porque no pagué el alquiler. Bueno, está bien, me va a venir la deuda el mes siguiente, ¿no? Claro. O sea, hay una parte que está muy, muy, muy en ese lugar. Pero a mí lo que más me preocupa es que está todo el tema energético. O sea, el gobierno tenía una factura que transferirle a Camesa para que Camesa pague energía a los productores de energía y no se la transfirió. Cero hizo de eso en enero. O sea, ¿y cómo sigue esto? Digamos, ¿cómo sigue? O sea que, digamos, no hay ningún, es imposible que esto se sostenga. Sí, y digo, A son esto sí, compromisos que ya se habían tomado. Lo mismo claro, pasó con el Fondo de Incentivo Docente, que creo se había firmado hasta el 2027. Ya en exacto. 2024 esos fondos se empezaron a sacar. Hoy, desde Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, dicen que un montón de escuelas que se iban a incorporar, ¿no? A aumentar una hora las clases, no lo pueden hacer porque No, están en un contexto, no hay plata, digamos, directamente para pagarle a los docentes esta hora más que deberían quedarse. entonces, tenemos que prestar mucha atención a esto, sobre todo para empezar a desarmar esto que aparece como un discurso, porque ¿cuál es entonces la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno va por el lado de, bueno, es la respuesta clara, bueno, recaudemos más vía ahora volviendo a colocar el impuesto a las ganancias sobre los salarios, Ujú. que recaudemos con salarios que se vienen planchando en forma impresionante y con una inflación acelerada como está. O sea, si vos hoy reponés impuesto a las ganancias sobre los salarios, tenés automáticamente un sector enorme de los trabajadores en blanco bajo convenio que van a pasar netamente a cobrar 20% menos promedio producto de ese Claro. sustitución de ese impuesto. Y te agrego un dato más para ponerte un poquito más Ujú. complejo, porque supongamos que, o sea, yo creo que efectivamente, ahora van a aparecer en estos días los números del mes de febrero y vamos a ver que el superávit de enero no es alcanzable en febrero. Supongamos que en eh, marzo-abril, que aumenta la recaudación por el lado de retenciones, otra Sí. vez logren por el lado de los ingresos llegar a un superávit de tipo primario. No vuelven a repetir el superávit total. ¿Por qué? Porque lo charlamos varias veces en tu programa. Hay un calendario de vencimientos de deuda externa Ujú. sobre el mes de abril muy grande y nadie va a refinanciar eso, con lo cual el gobierno va, aunque tenga superávit en abril, primario, va a ir al déficit financiero. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que el discurso de, bueno, nos estamos ajustando, pero eso tiene como contrapartida después una luz al final del túnel, no va a suceder. O sea, este ajuste que es salvaje, que es violentísimo, que está generando
o esto sería casi para discutirlo en otra entrada, no sé, unas recesiones donde todos los números de alta frecuencia, digamos, que pasa la venta en supermercado, el que quiera, ¿no? Agarrar la CAME, Ujú. agarrar consultoras privadas tipo Esencia, todo te da caída terrorífica, empieza a afectar directamente ya la recaudación impositiva, y entonces sucede esto, esta idea histórica de un pensamiento liberal que solo mira una parte. Bueno, si yo ajusto el gasto, viene el superávit. No, si vos ajustás el gasto, lo que sucede es que cae la actividad y te caen los ingresos, Claro. con lo cual entras en una bola de achicamiento cada vez mayor, ¿no? Ujú. Y los pagos de deuda siguen estando, el calendario de vencimiento sigue estando, y por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que por ese carril vayamos a un nivel de estabilización en los próximos meses. Bien, José, veremos, ¿no? ¿Qué otros anuncios hace el gobierno nacional en relación a esto y qué termina pasando con los números? En definitiva, ¿no? Eso que vos marcabas. Te agradecemos mucho, como siempre, que nos hayas traído tu análisis. Bárbaro, gracias, Rocío. Buen